Te he llamado por tu nombre. Cristian Gálvez. Capítulo 23. Año 30 después de Cristo. 3790 del calendario judío. 783 del calendario romano. Cafarnaúm. Los apóstoles habían permanecido despiertos a lo largo de la noche. Una más, sumidos en una vigilia que ninguno desearía que acabase. Jesús, en su forma resucitada, había estado con ellos desde el ocaso hasta el alba, con palabras fluyendo entre ellos, como un arroyo de sabiduría tranquila pero incesante. Jacob prestó atención a las velas que parpadeaban y luchaban contra las sombras, mientras las últimas palabras del Nazareno impregnaban cada rincón del aposento y cada recoveco de sus corazones. Jesús había hablado durante toda la noche, no solo de los misterios del reino de Dios, sino de las cosas sencillas y cotidianas que marcaban la esencia de lo divino: el amor por el prójimo, el perdón, la fe y la humildad. Sus enseñanzas, ofrecidas como perlas preciosas en la quietud de la espera, eran alimento para sus almas desgastadas. El niño curioseaba lo que hacía Mateo, el publicano empleado del gobierno convertido en escriba del Evangelio, con su pluma y pergamino a mano, quien había registrado las palabras de Jesús febrilmente, sabiendo que cada instrucción, cada parábola y cada consuelo eran un tesoro para las generaciones venideras. Mateo, generoso, permitió que Jacob fisgoneara sus escritos. «Como mi Abba me ha amado, así también yo os he amado», había dicho Jesús suavemente, con su mirada pasando por cada uno de sus amigos y seguidores y deteniéndose en Jacob. «Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor». Pedro, cuya lealtad había sido puesta a prueba y cuya fe había resucitado más fuerte tras fracasar en esas pruebas, escuchaba con una gracia redentora. Aún se recordaba a sí mismo negando a Jesús 3 veces, y cada palabra que ahora escuchaba era una oportunidad para reafirmar aquel amor restaurado, un pacto que ya nunca más rompería. «Maestro, nos dejarás con un vacío imposible de llenar», dijo avergonzado en voz baja, deseando no interrumpir, pero necesitando expresar su angustia. «¿Cómo haremos para regocijarnos en nuestra misión sin tu guía directa?» Jesús se giró hacia él. Una leve sonrisa de comprensión se esbozó en su rostro. «No os dejaré desamparados. Vendré a vosotros. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, también vosotros viviréis. Recuerda, Simón Pedro, pescador de hombres, tuyas serán las llaves del reino de los cielos». El alba apenas despuntaba, rompiendo la unión entre el cielo y el mar con un estallido de colores que recordaba a los apóstoles la promesa de un nuevo comienzo. Jesús, cuya presencia entre ellos era ahora como el resplandor del sol naciente, los convocó para emprender un viaje desde las tranquilas aguas de Cafarnaúm hacia las colinas floridas de Betania. Los discípulos y las mujeres que siempre los acompañaban, aún navegando en las aguas tumultuosas del asombro ante los eventos de la resurrección, se unieron al Maestro. Jacob, junto a Simón y su madre Miriam, observaba a Jesús a cierta distancia, que vestía solo una túnica sencilla y unas sandalias, marchando adelante con la certeza de aquel que conoce el destino final de todos los caminos. Cada paso que daba era un testimonio de la promesa de vida eterna. Cada palabra y sonrisa contagiosa se convertía en una confirmación del amor inquebrantable de su Padre. La peregrinación era una oportunidad para la reflexión profunda. Juan, siempre atento y reflexivo, observaba cómo la luz jugueteaba a través de las hojas de los olivos y las higueras a lo largo del camino. Todo reverberaba con el eco silencioso del milagro de la vida. «Maestro», preguntó Juan, «en Cafarnaúm curaste a los enfermos y enseñaste a multitudes junto al mar. Ahora, en estos días tras tu resurrección,
¿Cuál es el mensaje que debemos llevar con nosotros a Betania y más allá? Jesús detuvo su marcha y se volvió hacia ellos. El mensaje, querido Juan, es siempre el mismo. El reino de Dios está al alcance de la mano, no solo en los milagros ni en las multitudes que buscan señales. Y tras detenerse en cada uno de ellos, de repente sus ojos se dirigieron a Jacob, sino en el amor que mostramos, en la misericordia que otorgamos y en la fe que vivimos cada día. El camino hacia Betania los llevó a través de prados y pequeños valles, por pueblos y comunidades donde la noticia de la presencia de Jesús se esparcía como el aroma de los lirios cuando florecían. Magdala, Tiberíades, Escitópolis, Enón, Arqueléis, Jericó. Los apóstoles compartían entre sí y con Jesús las enseñanzas y parábolas que habían moldeado su caminar, fortaleciendo su entendimiento y su compromiso. Y cuando lleguemos a Betania, les advirtió Jesús, veréis cómo todos los caminos de mi ministerio se entrelazan como las ramas de la vid que da fruto. Betania es solo una parada en nuestro viaje. El verdadero destino es cada corazón que todavía no conoce el amor de Dios, cada alma que aún no ha encontrado el camino hacia la luz. Al pasar por un campo, un grupo de niños corrió hacia ellos, risueños y sin preocupaciones, recordándoles a los discípulos las enseñanzas de Jesús sobre recibir el reino de Dios como un niño. En el rostro de cada pequeño veían pintada la esperanza de un mañana lleno de promesas y posibilidades. Jacob disfrutó como lo que era, un niño, y se llenó de luz al ver reír a carcajadas a Jesús con los zagales. Ese momento le recordó al día en el cual conoció a Jesús. Finalmente, al descender el sol, cuando las sombras comenzaban a acariciar la tierra, llegaron a las afueras de Betania, un pequeño enclave de paz esculpido en la tranquila campiña de Judea. Oculto entre suaves colinas y perfumados olivares, el pueblo se desplegaba discretamente, como un secreto bien guardado, reservado para aquellos que buscaban refugio del frenesí de la ciudad. Pero fue un milagro en particular, la resurrección de Lázaro por parte de Jesús, lo que marcó a Betania como un lugar de esperanza renovada y fe profunda. Aquel episodio, que desafió toda comprensión al trascender los límites de la muerte, infundió a la comunidad local y a los peregrinos, que llegaban con historias de asombro, una sensación palpable de estar caminando en terreno sagrado. La acogida que recibieron fue una de gozo y maravilla, y la casa de Lázaro, donde a menudo Jesús había hallado resguardo, se convirtió en el punto de reunión para aquellos deseosos de escuchar la voz del resucitado. Jacob se sorprendió al comprobar que la familia de Lázaro no había dudado en ningún momento de la resurrección de Jesús, y lejos de dejarse llevar por la incredulidad o el asombro, celebraron la llegada del Nazareno y los suyos como siempre habían hecho en el pasado, con lágrimas de alegría en su rostro. Marta, siempre diligente, se dispuso a preparar un festín modesto pero lleno de amor para sus visitantes, mientras María, con su típica actitud contemplativa, se perdía en las palabras de Jesús. Allí, en la intimidad de aquel lugar amado por Jesús, los apóstoles y todos los que le seguían escucharon las últimas enseñanzas de aquel que los había guiado desde la oscuridad hacia la luz. En su corazón, cada hombre y mujer sabía que la historia de Jesús no terminaría en Betania ni en el Gólgota ni en la tumba vacía. Su historia estaba apenas comenzando dentro de cada uno de ellos y en todos los actos de amor y servicio que realizarían en su nombre. Todos ellos se estaban convirtiendo, con cada enseñanza y cada gesto de Jesús, en los portadores de una verdad eterna. Y Jacob recordaría Betania no solo como un lugar de bienvenida y confort, sino como el lugar donde se afianzó el mandato de llevar el mensaje del resucitado al mundo entero. Lo que no sabía Jacob en aquel momento era lo importante que sería la casa de Lázaro para el resto de su vida.